Hoy vamos a hablar de esto. A ver qué dice ahí. Despacito, porque no soy muy ansioso. ¿Qué dice ahí? Arrepentidos de no haber sido agradecidos. Eso va a pasar en la eternidad y te va a pasar en algún momento de la vida y ya va a ser tarde. Amén. Nos vamos a arrepentir de no haber reconocido primero a Dios y después a las personas que Él usó para que nosotros estemos acá, donde estamos, en la vida. No importa si fue bueno o malo, a veces te ayuda más lo malo que lo bueno. Arrepentidos de no haber sido agradecidos. Vos sabés que no es de todo ser agradecidos. La mayoría de la gente dice gracias, pero cuando Dios habla de ser agradecido, habla de corazón, de una actitud, de un reconocimiento. O sea, hay un panorama que vos visualizás, es una imagen en tu mente donde vos considerás un sinfín de situaciones, una convergencia de circunstancias, situaciones, personas, y expresás y decís, no, en realidad por todo esto, gracias, muchas gracias. Obviamente hoy vamos a hablar de ser agradecidos. Lo más importante para nosotros es del Señor, amén. Y no somos agradecidos, y ahí vienen los problemas. ¿Y qué hay atrás del que no agradece, no? Del que no sabe dar gracias, del que no sabe reconocer. Es un temazo, es un tema del cual nos vamos a arrepentir. Viste que dicen que los que más van al cementerio después de la muerte de alguien, cuando alguien duerme, son los deudores. Por eso los deudos le dicen, ¿no? En la simbología latina, porque la idea es esa. Se quedaron con deudas, se quedaron con cosas que tendrían que haber hecho y no las hicieron mientras tenían la persona viva. Y los que tienen paz son los que hicieron todo lo que había que hacer. Gloria a Dios. Algo popular, algo así, ¿no? Algo como filosofía de... No te digo la esquina porque en la esquina se cuece agua, ¿no? De mitad de cuadra. Vamos a buscar Lucas 16, 29 y vamos a navegar en este río de Dios, en esta palabra, a ver hasta dónde nos dejan llegar. En la parábola de el rico y Lázaro, como toda palabra de Dios, una bellísima parábola, ¿sí? Lucas 16, 29, lo leemos antes. En algún momento el rico, que no era por una cuestión de dinero, ¿sí? Que está en la parábola, yo te dije, 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Eso indicaba el target, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que tenía o la posición. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Es muy común que cuando hay un indigente, ¿viste? Hay muchos perros alrededor de la persona, eso lo sabemos, ¿no? Lo hemos visto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, decía el Señor Jesús en su enseñanza eterna, y fue sepultado. Y en el Hades, ¿quién? El rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham, porque el Señor dijo, para Dios todos viven, ¿no? Obviamente hay un misterio en esta palabra, no todo es revelado. Hijo, acuérdate, Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá. Paráfrasis, se puede pasar para acá.
ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeran a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Lo lees? Es impresionante, el rico estaba condenado, pero todavía era altivo y soberbio. Vos fíjate, tenía 3 cosas que no hay que tener para ir al reino de los cielos, obviamente. Una, ¿sí? Rebelión. Porque le dice a Abraham, no, padre Abraham, no. La verdad que hay que estar en esa condición y pararle el carro a Abraham, ¿no? No, padre Abraham. ¿Lo ves muy arrepentido, rico? ¿Sí? No, padre Abraham. Y le pone condiciones. Si alguno se fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, que tenía puestos los ojos en los hombres. Porque quería que sus hermanos vean a Abraham, o a Lázaro, ¿no? Que Lázaro les lleve un mensaje. Y Abraham los lleva a la palabra. Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Sí? En el 29 dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y el rico le dice, no, la Biblia no, es otra vez con la Biblia, no, la Biblia no. No, mandámelo a Lázaro, por favor. Mandalo a Lázaro. Pues yo los conozco, esto cuando vean un resucitado, se van a arrepentir. ¿De qué? Si el arrepentimiento es frente a la palabra. Y es frente a la palabra. Ni muerto ponía la ojo en Dios. Probablemente nosotros estemos al revés que el adagio, ¿no? O sea, el adagio dice que el árbol no te tape el bosque. El problema que tenemos nosotros con Cristo es que el bosque nos tapa el árbol. La multitud de cosas que tenemos no nos deja ver el árbol de la vida que es Cristo. Amén. Porque estamos llenos de cosas. Entonces no sabemos diferenciar. Entonces yo te diría, como te he dicho otras veces, corazón, que el bosque no te tape el árbol. Porque tenemos que poner los ojos en Jesús. Amén. Claro, por eso estaba condenado este cristiano. Este futuro, no mi futuro. Este tipo de gente. Por eso estaba condenado. Primero porque, obviamente, aún condenado ponía los ojos en los hombres. Segundo porque estaba rebelde todavía. Menospreciaba la palabra. Y porque todavía tenía que mandar, tenía voz de mando. Y la rebelión está en nosotros, ¿amén? Porque el hombre caído es rebelde por naturaleza. Dice, no es así, le dijo a Abraham, no es así, mandámelo a este. A ver, vení, Abraham, vení. A ver, ¿qué parte no entendiste? Mándamelo a Lázaro, Lázaro le habla a mi hermano se convierte. ¿Está claro? ¿Está muy claro? Re bonito para perderse, ¿no? Es que el arrepentimiento, si no lo tuviste en vida, no lo vas a tener, ¿no? No lo vas a tener en la eternidad. Está bueno arrepentirse, está bueno reconocer. El arrepentimiento es esto, reconocer que estábamos equivocados. No es de todos, ¿eh? No es de todos humillarse y es reconocer. Y reconocer es fundamental porque, buscar Salmos 100, porque si no hay humillación y reconocimiento, no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, no hay Dios en nuestras vidas. Amén. Es lo que dice el Salmo 100, bellísimo. ¿Entendiste lo de Lázaro, no? Lo del rico. Aún en condenación todavía daba órdenes. Era mandarín. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Léemelo, a ver. El 3. Cuando llegue el día del juicio, la reina de Saba se va a levantar contra los habitantes de Jerusalén que vieron a Jesús andando en un cuerpo de carne. Se va a levantar contra esa generación porque ella vio la gloria de Dios en Salomón, y esa gente que vivía con los contemporáneos al Señor Jesús no veían la gloria de Dios en Jesucristo, no aceptaban que Él era el Hijo de Dios. Así como se va a levantar Naamán, el sirio, contra esa generación. Amén, porque vio la gloria de Dios y reconoció al Señor en el profeta, y ellos no reconocían a Jesús en físico, ahí en presencia. Reconocer es muy importante. Reconocer que Jehová es Dios. Y allá en el juicio algún día a más de uno se le va a decir: no fuiste, vos estabas orgulloso de lo que eras. Bueno, no eras producto de vos mismo. No eras fruto de vos mismo, no eras el resultado de vos mismo. Porque ¿qué nos pasa a nosotros? Como dice acá, Él nos hizo en el vientre de nuestra madre, yo lo creo, nos formó, como dice el Salmo, y no nosotros a nosotros mismos, y también nos hizo lo que somos, si es que somos algo positivo, porque si no lo otro lo hizo, ¿cómo se llama este muchacho? Diablo. Diablo. ¿Cómo? Diablo. No te escucho, tenés miedo de nombrarlo. Diablo. ¿Qué venís de la religión vos? Si no, no. ¿Por qué? Porque me va a dejar. ¿Quién? El diablo. El diablo hizo un pan también, ¿no? ¿Sí? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él hizo lo que somos, o logró lo que somos. Hizo de nosotros lo que somos, logró de nosotros que estemos donde estamos, la obra de Dios, ¿sí? Él fue el autor de nuestro llamado, por eso la Biblia dice que es el autor y consumador de la fe. Autor de la fe, algo que los griegos entendían muy bien, ¿no? Un autor, un generador de ideas, no un consumidor, un generador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconozcamos que Dios nos hizo. ¿Cómo? Dando gracias, siendo agradecidos. Somos el fruto de la obra del Espíritu Santo. Y eso pasa mucho en la religión, obviamente no debería pasar en el Evangelio. ¿Qué pasa? A vos te toca sufrir, te toca padecer por la fe. Y ese padecimiento lo pones como a cuenta de tu sacrificio. En realidad lo que vos tendrías que ver es que vos, si no tuviera el sacrificio de Jesucristo, por más sacrificio que vos hicieras para encontrar a Dios, o morir a la carne, crucificar al viejo hombre, o luchar por servir, por crecer en Cristo, sería imposible llegar a algún lugar si no hubiera sido porque el sacrificio de Cristo nos dio Consolador, nos proveyó el Espíritu Santo, ¿amén? O sea, en realidad legalmente abrió la puerta para que el Espíritu sea enviado. Entonces nos parece que nuestro sacrificio es el costo de nuestro ministerio. It's wrong. Te equivocado. Muy equivocado. No es así. El costo de nuestro ministerio es el sacrificio de Cristo. Y el ministerio que nosotros ejercemos es el ministerio de Cristo a través del Espíritu por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Y si mirás así las cosas, estás ubicadito. Porque cuando vos empezás a mirar lo que vos hacés, es cuando el bosque te tapa el árbol. Hay que reconocer en todo tiempo que separados de Jesús, el Señor, no podemos hacer nada. Pero no es de todos. Y el problema es el corazón. ¿Amén? Y por eso tenemos orgullo y muchas veces nos defendemos. Porque cuando alguien nos indignamos y hablamos, nos defendemos, porque sentimos que alguien ofende nuestro esfuerzo cuando nos menosprecian. ¿Y no será que muchas veces Dios nos está probando a ver dónde tenemos puestos los ojos? Si tenemos puestos los ojos en el reconocimiento de los demás, porque no se puede hacer dos cosas a la vez. Vos no podés reconocer y a la vez esperar que te reconozcan. Porque son dos espíritus totalmente distintos. El génesis de esa actitud es totalmente distinto. Así como no podés estar convencido de dos cosas a la vez. Si yo estoy en modo
reconózcanme, es imposible que esté en actitud de reconocer. Porque estoy empoderado. Me siento con derecho. Y de ahí viene la indignación. La indignación viene cuando vos sentís que tenés un derecho. Por eso el pecado más difícil de entregar es el del indignado, porque el indignado tiene razón. Pero la indignación es un pecado porque tiene origen en la ira. Y ese es otro tema. No podés reconocer y estar esperando que te reconozcan. ¿Viste? Como voy o vengo. O vas o venís. No es fácil reconocer que uno, porque sobre todo en la Odisea, que es la iglesia profética del último tiempo, Apocalipsis 3:20 en adelante, que es una profecía que se tiene que cumplir, y por ahí vos lo has escuchado muchas veces de este púlpito, pero no lo entendés. A mí me lo revelaron en el 89, lo venimos diciendo desde esa época. La Odisea es una profecía. Es el carácter, el espíritu, el alma de la iglesia de los últimos tiempos. Cristo está afuera. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y tiene que ver con el espíritu, con esto que hizo Dios con Jesús, que lo trajo por afuera de la religión. Porque no llamó ni a fariseos, ni a saduceos, ni a sacerdotes, levitas al ministerio de Jesús. Llamó pescadores. Pescadores, algo más marginal que eso, imposible. Marginal en cuanto al ámbito de la religión. ¿Por qué? Porque el vino nuevo... Bastante rápido, pero todavía como que te cuento, saliste en segunda. Porque el vino nuevo... No es fácil reconocer. Y a veces reconocemos para conseguir algo. Que eso es peor. Con amigos así no necesitas enemigos. Y reconocer es de Dios. Y no reconocer es una mala actitud. Esa es la manifestación del orgullo de tu corazón. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Es increíble que el hombre sea altivo. Si vos te pones a pensar, como dice la Escritura, corto de días y hastiado de sinsabores. El hombre que nace, o sea, empieza a existir en un determinado momento, que no tiene potestad ni aún sobre su propio cuerpo, que no puede añadir a su estatura un codo, ni cambiar un cabello de su cabeza, tiene ese ADN de iniquidad que lo hace ponerse por encima del Creador. Es un tema. Es un temazo para los que no han sido iluminados. ¿De qué nos gloriamos? Y pasa mucho, sobre todo en la religión. En el mundo, bueno, en el mundo de noche, todos los gatos son negros. Pero acá, el orgullo de la religión, la soberbia, los escalafones de la religión, los mayores en cargo y menores en dones, para los amigos de YouTube, cariñito, que se hacen servir cuando tendrían que estar sirviendo, ¿viste? Eso es como esa dicotomía entre el evangelio y la realidad de la iglesia de la Odisea, que vos no la entendés, porque, obvio, claro, no le ha amanecido. Esta gente que no se rige por la palabra, que le va a pasar como al rico, van a estar en condenación, y en vez de pedir por la palabra, van a pedir por los hombres. A Moisés, y obviamente a Abraham no le podía decir otra cosa, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, ese es el punto, la palabra. En el versículo 1 de este salmo dice, hay un par de verbos lindos, ¿viste? Porque el verbo que te da la acción de la oración, ¿no? Cantar. El versículo 2 dice, servir. Y el 3 dice, reconocer. Qué bello. Claro, cantamos porque reconocemos que servimos, porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? Somos el fruto de una obra del Padre, luego la sazón en los tiempos, ¿no? Primero el Padre, el ministerio del Padre, después el ministerio del Hijo y después el ministerio del Espíritu. Como tres que uno sale adelante, vuelve al grupo, el otro sale, vuelve al grupo y el último va a ser el Espíritu que va a ser levantado.
Servimos porque reconocemos y mientras servimos cantamos, símbolo de alegría, estamos exultantes, felices porque podemos ser útiles, pero no somos el producto de nosotros mismos. Porque si tengo una capacidad, que sería el don como talento, me lo dio Dios. Y si tengo un don espiritual, es una manifestación del Espíritu en mi vida. Una manifestación de otra persona. Es otra persona la que se manifiesta a través mío. O sea que yo lo único que puedo hacer es reconocer. Dar gracias. ¿Cómo se reconoce? En acción de gracias. Agradecer. Sí, obviamente, esto es bello. No hay otra cosa más que esa, pero para llegar ahí hay que caminar un poco, ¿no? Porque hay muchas tinieblas en el corazón de los hombres. Claro, ¿cómo no vamos a cantar alegres a Dios, como dice el Salmo 100? ¿Sí? Si podemos servir a Jehová con alegría. Y la presencia de Dios se ha acercado hacia nosotros y eso nos trae regocijo. Siendo una paráfrasis, ¿no? ¿Y cómo no vamos a reconocer a Dios si nosotros no pudimos sin Cristo? Y Dios trabajó mucho para demostrarnos que no podíamos sin Él. Y cantamos también porque somos agradecidos al ser pueblo suyo y ovejas de su prado. ¿Cómo no vamos a entrar por la puerta donde se reúnen los santos con acción de gracias? ¿Cómo no vamos a llegar a sus atrios con alabanza? ¿Cómo no vamos a alabar y bendecir el nombre de Dios? Que no es bendecir, Dios te bendigo, es bien decir, porque solamente el mayor bendice al menor. Porque Jehová es bueno, y sí es bueno. Y más vale que bueno. La gran ventaja que tengo yo, que Dios es mucho más bueno que yo, porque si hubiera sido por mí, yo me hubiera hecho mucho más daño del que me hice. Para siempre es su misericordia. ¿Tendríamos que estar acá? No. ¿Tendría que haber terminado Job, el libro como lo terminó? ¿Tendría que haber terminado Pedro a la cabeza de la iglesia como terminó? ¿Y el rabino Saúl tendría que haber terminado en Pablo? ¿Cuando mató a mi hermano Esteban? No. Pero a él también le pesaba. Y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, que reconocía que se había equivocado. ¿Qué diferencia con la Odisea? Con el show de la Odisea, con lo mediático, con el show. Donde se van a ver hombres. Y los hombres se hacen ver y se trabaja para eso. Donde la iglesia termina en un boliche. O ya no son más iglesias, son centros cristianos. Yo no tengo problema. Pero la palabra, no tengo problema con el pecado de otro. Pero te digo una cosa, la palabra de Dios es clara. Y el verbo es el verbo. El verbum, como decían los latinos, la palabra. Porque si no estaba esa palabra, que era el verbum, la oración no tenía sentido. La niña. ¿La niña qué? La niña. ¿Qué? La niña. Bueno, la niña. Corre. Ah, bueno, corre. Listo. Imagen. No, si no hay verbo, no hay imagen. ¿Sí? Ahí estamos. Centro cristiano. Yo no soy tradicionalista. Soy cristiano. Me ajusto a la escritura porque no quiero que me pase lo que le pasó al rico. Que me corran con la palabra aún en condenación. Que me corran ahora con la palabra. Cuando me siento en la silla del juicio, cuando somos juzgados por el espíritu de la profecía y se nos da la oportunidad de apelar, cambiando de actos, por la fe. Pero para mí, todavía Cristo sobre esa roca no edificó un centro cristiano, edificó una iglesia y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Y no seas modernoso con el Evangelio. Porque el Evangelio no es modernoso, es eterno, son cosas distintas. Obviamente, tiene una adaptación a los tiempos, porque no son los tiempos estos otros. Tiempos que también están profetizados porque la ciencia aumentaría. O sea que ningún tiempo va a sorprender a Dios. Pero no digas, o sea, sometete a lo que está escrito, porque ahí está la prosperidad de la iglesia.
asamblea, amén. Reconozcamos, agradezcamos, seamos, tengamos acciones de gracia, como dice la Escritura. Busquemos Romanos capítulo 1, versículo 18, leemos desde ahí. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. ¿Lo ves? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Te cuento otra cosa, mirá, levanta la vista. ¿Estás acá? La acción de gracias en la ley, Levítico, lo vamos a ver, probablemente lo leamos o no. La acción de gracias estaba dentro del sacrificio de paz. Algo que venimos enseñando hace décadas. La acción de gracias estaba dentro del sacrificio de paz. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos no agradecés, no hay paz. Porque cuando vos haces algo por alguien, aún entre nosotros los hombres, y ni siquiera te dan las gracias, no queda la relación como hubiera quedado si te dicen gracias. No, está bien, ¿cómo te pago? No, no me pagás. Pero si no queda el dicho, ¿no? Podías haber dicho gracias, perro, ¿no? Porque toda palabra tiene un espíritu. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y reveló que todas las palabras son espíritu. No es solamente sonido. Por eso una palabra te hace sonreír y otra palabra te hace llorar. Porque depende de quién te la diga, escenario, circunstancia, espacio-tiempo, depende de lo que te diga. Porque si un compañero de colegio te dice no servís para nada, te aflige. Pero si te lo dice tu madre, ¿es lo mismo? En el Romanos capítulo 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Obviamente esto es infinito, no lo podemos tocar todo. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto va desde el que cuenta su propio testimonio, no como testimonio, sino como mensaje, hasta todo lo que vos quieras, ¿sí? Pero no me quiero ir porque... 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, porque Dios se manifiesta, el versículo 19 dice, porque Dios se lo manifestó, porque hay una noción, inclusive el ateo, es ateo contra Dios, o sea, nadie es ateo contra nada, contra el éter. O sea, si hay alguien que está todo el día más pendiente de Dios que nosotros, es el ateo. Dice, yo no creo. ¿Entendés? Está siempre es como el antónimo de la idea de. Dios se manifiesta de alguna manera dándole a conocer a los hombres que existe, que las cosas hechas. Habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron los hombres? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Eso quedó ahí o tuvo consecuencias? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ah, esa la tenemos. Envanecido en sus razonamientos. Cuando nosotros antes de conocer a Cristo hablábamos de Cristo, ¿o no? Sabíamos todo. Nosotros somos muy buenos para darnos cuenta. Los argentinos somos especialistas. Somos cirujanos, somos médicos, como te decía el otro día. Diagnosticamos, medicamos. Somos directores técnicos, somos políticos, somos economistas. ¿Sí? ¿Sí? Hablamos, decimos, no, el stock de Levac. No, el stock de Levac se está diluyendo. Porque el central está recomprando. Está buena la idea. Somos de todo. Menos, ¿viste? Lo único que no sabemos es lo que tenemos que hacer nosotros. Después se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, yo me doy cuenta de todo, se hicieron necios. Hasta ahí. No le dieron gracias, no glorificaron a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios? Bueno, una de las formas, oraba por esto para que me den luz y me tuvieron misericordia. Una de
formas de glorificar a Dios es darle gracias. Una de las formas de glorificar a Dios es darle gracias. Obviamente glorificar a Dios no es darle más gloria, porque Dios no puede tener más gloria de la que tiene, porque es glorioso, y nosotros no le podemos sumar a sus atributos porque no tenemos con qué, porque somos obra de sus manos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y tampoco hicimos a Dios nosotros, ¿sí? Como dicen los filósofos del otro bando. Nosotros, o sea, tenemos que aprender a ser agradecidos, porque eso indica dependencia y tiene un valor jurídico en el reino de los cielos, donde la justicia es lo más importante. Es lo primero que hay que buscar. Si vos vas al reino de los cielos, lo primero que vas a tener que buscar es la justicia de Dios. No cambiar el auto, la justicia de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Ser agradecido, porque ahí está el reconocimiento. Y en ese reconocimiento se resalta la gloria de Dios. Porque uno es agradecido en frente de un resultado, un hecho. La gloria de Dios. La mano de Dios. Algo Dios hizo por vos. Vos ves la mano de Dios, en lo poco y en lo mucho. Y esa mano que vos ves de parte de Dios, ¿sí? Esa mano que Dios te da, y te podría dar miles de ejemplos, cosas chicas, medianas, grandes, existenciales, en tu vida, depende del impacto, el momento, y glorifica a Dios, le da la gloria a Dios y no a la criatura, ¿no? Entonces, una forma de glorificar el nombre de Dios es darle gracias, ser agradecido. Pero para eso tenés que tener un corazón que te acompañe. ¿Viste? Esto es como salir con un amigo y decir, mira, no fui a tu casa porque el que iba conmigo era impresentable. Una cosa así. Si vos tenés un corazón, si vos tenés un corazón de reclamo, vos mirá la sociedad argentina, que por ahí me gusta ese tema, o me divierto, no sé, algún lujo me tengo que dar. Vos no la mires como hechos ni políticos ni sociales. Vos mirá espíritus. Nosotros estamos, si hay algo que ha crecido mucho es el espíritu del reclamo. La idea del reclamo es esta: hacelo por mí. Solucioname el problema mientras yo no hago nada. No, ¿cómo que no hago nada? Te corto la calle. Te corto el puente, que es lo que nos pasa. Lamento, si cortás el puente, arrepentite, está mal. Porque vos no le cortás el puente a los que te hacen mal, le cortás el puente a nosotros que no hicimos nada. Pero whatever, eso es otra cosa. Es puente de otro costal. Sí, amor. Porque vos cuando te cortan el puente, capaz que te dejas de ser cristiano también, ¿no? Y deseas cosas impertinentes. Y no nos damos cuenta, ¿viste? Pero en esto de los cortes de los puentes y los cortes de la ruta, está habiendo un fenómeno que no nos sirve a nosotros. Se están llevando los niños. Porque si vas a predicar el evangelio, predicando todo. Porque el reino de los cielos no es para los cobardes. Se están llevando los niños. Porque se está haciendo docencia. Y vos decís, docencia de corte. A ver, ¿vos sos cristiano? No, discernimiento, docencia de reclamo. Hacelo por mí. Solucioname el problema. Siempre hubo pobres. Y es horrible ser pobre. Y todos somos pobres de alguna manera. Pero antes los pobres se la bancaban, se la aguantaban, la sufrían. Pero te digo otra cosa, para que no te queme la cabeza el diablo. No me hables de pobreza, y esto no es política, Háblame de educación, porque yo quiero saber de todo ese 30% de pobres, cuántos terminaron la escuela primaria, cuántos terminaron el secundario, cuántos hicieron un oficio, cuántos tienen una profesión, cuántos aprendieron algo. Y te vas a encontrar que la mayoría no tiene nada para dar. Nosotros, por gracia, si no nos hubiera alcanzado Cristo, estaríamos en la misma condición. Pero no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Entonces el reclamo viene a los adolescentes hacia los padres. Y de la mujer al marido, y del marido a la mujer, y terminamos en la industria del reclamo nosotros.
un espíritu que se apodera de nosotros. En vez de hacer un esfuerzo, reclamamos. Y si no podemos lograr nada, entonces nos enojamos y nos indignamos. Y empezamos por casa. El Evangelio no enseña eso. El Evangelio enseña que si vos querés algo, tenés que trabajar por eso. Tenés que trabajar. Y Dios te va a prosperar. Tenés que esforzarte. ¿No terminaste una carrera terciaria? ¿No terminaste secundario? Como dijo alguien. Yo cuando terminé la escuela, te la conté esa me gusta. Pero ya te la conté esa. Yo cuando terminé la escuela sabíamos que no había ido ni al primer año, ¿viste? Dijimos, ¿cómo cuando terminaste la escuela? Sí, terminé de ir. Ah, habías terminado de ir. Yo te amo, él sabe quién es, pero yo no sé cómo te amo. Claro, había terminado el día que él no fue más. La escuela terminó. Pero no es lo mismo que me gradué que terminé de ir. No pudiste. No te dio la capocha, no te alcanzó el valero. Busca a Dios. Porque Dios levanta al pobre. Dios levanta al pobre. Y le da sabiduría, inteligencia, luz. ¿O no? Pero no le reclame a Dios ni a los hombres. Porque acordate que las víctimas no se salvan. ¿Por qué no se salvan las víctimas? Porque no hicieron nada. ¿Se arrepienten las víctimas? ¿Reconocen las víctimas? ¿Qué dicen las víctimas? Espíritu de Caín. Ahora me van a matar, dijo Caín. Pero a ver, para Caín, reportaje, ¿no? Caín, pero vos acabas de matar a Abel. Sí, pero ya está, ahora me van a matar a mí. Y el que me vea me va a matar, corro peligro. Pero Abel corría peligro. Bueno, pero ese otro qué. Ahora el peligro lo corro yo. Estoy asustado. Un cristiano, con el poder de Dios en el nombre de Jesús, pelea por lo que quiere. Y yo te voy a decir algo. El que pide, recibe. Así que no le tengas miedo a la pobreza. Porque Dios levanta al pobre. Ahora cuando te levante, reconocer. Obviamente esto no es sin oración, no te levanta con un crique. Porque vos no te olvides que la iglesia no ora, la gente no ora. No tiene tiempo. Dicho esto, ¿te gustó esto? A mí me encantó. Me encantó porque se nos van metiendo los bichitos. Vos decís, una araña. No. ¿Vos querés glorificar a Dios? Dale gracias. ¿Querés que te ayuden? Pedí ayuda. Pero no vayas en víctima. No hagas que todo lo hagan los demás. ¿Sí? No pienses en eso. Porque eso no es ser agradecido. ¿Sabes cuál es el problema más grande que tiene el Evangelio? Aparte del corazón angosto que se corta por el hilo más delgado. Porque Dios murió en la cruz, entregó su espíritu, el Hijo entregó a su Hijo, murió en la cruz, entregó el Espíritu Santo, lo derramó. Pero todavía queda el corazón del hombre que dice, no quiero seguir a Dios. Se corta por ahí el hilo más delgado del corazón del hombre que no quiere. ¿Se entiende o no? ¿Sabe cuál es el problema más grande del Evangelio? Que la gente va a la iglesia pensando que las cosas las tiene que hacer Dios. Y la Odisea enseña eso. Dios te va a sanar, por supuesto. Vos tenés que tener fe. Bueno, no me jodas. Bueno, no te jodas. Y si te sana, ¿para qué te sana? ¿No te crees que Dios es curandero? Venís, te sana y te va. Como los 9 leprosos. Voy a lo de Don Dios. Hay que trabajar. Hay que trabajar por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cómo que hay que trabajar? Sí, hay que tomarse el trabajo. ¿Tenés muchas tinieblas o estás entendiendo lo que te digo? Tenés que tomarte el trabajo de congregarte. Tenés que tomarte el trabajo de ir a orar. Que eso significa tiempo y orden. Porque hay que ordenarse. El problema más grande es encontrar los huecos del día donde vos te apartás. Tenés que tomarte el trabajo de leer la Biblia. ¡Qué interesante!
pensador. Tenés que tomarte el trabajo de escudriñar la escritura. Si eso lleva mucho tiempo, y depende. Tenés que tomarte el trabajo de estudiar un término, porque la Biblia, como toda profesión, tiene su terminología, tiene una particularidad del lenguaje, tiene un segmento del idioma. Entonces te vas a encontrar como palabra como propiciación. Entonces vos vas a decir, uy, ¿cuántos kilos de propiciación le habrá dado Dios? Nada que ver, no hay kilos de propiciación. ¿No? No. Escudriñar, dedicarle tiempo, porque cuando uno busca algo, tiene que dedicarle y deja de hacer. Esta vez arrancaste en tercera. Y deja de hacer otra cosa. Y si vos querés buscar a Dios haciendo solamente lo tuyo, y por más que tengas una iglesia que por misericordia predique la palabra, se mantenga, son un par, hay muchas, pero sacame las que están en la prosperidad, las que están en la política, las que están... en fin. Sacame todo el cotillón y decime qué te queda. Nosotros los cristianos tenemos eso, ¿viste? Nos divertimos en un cumpleaños sin cotillón. Porque la vida la tenemos adentro. El cotillón lo tenemos adentro, nada que ver, está bueno, ¿no? Esto para que te afloje un poquito, porque si no, ¿viste? No entras. Flojito, ¿viste? Cuando yo me acuerdo cuando era chico iba a la inyección y decía, flojito. Vos te ponías duro, hacía la aguja, así, decía, flojito. Después aprendiste, así. Es flojito. Tiempo, hay que trabajar. Y no todos se toman el trabajo de decidir. Convencidos, plenamente convencidos de que tienen que congregarse. Muchos sí, no todos. No todos se toman el trabajo de convencerse de que hay que orar, porque para estar plenamente convencidos también hay que tomarse el trabajo de sacarse todos los demonios que las tinieblas, porque nosotros somos un colectivo doble piso cuando llegamos acá, ¿o no? Entonces hay que trabajar, porque para que Dios te levante hay que trabajar. La gracia está, el proveedor es Dios, la obra la hace el Espíritu, pero vos algo tenés que hacer. ¿Sí? Sobre todo con la Escritura, trabajar la palabra. Sí, en algún momento la tenés que estudiar, la tenés que leer por lo menos. ¿Sí? No me van a decir tercera de Matías. O como los mormones, ¿viste? Que tienen profetas americanos. Esos son los divinos los profetas. Unos nombres tienen. Vos decís, ¿y He-Man no está? Iron Man tampoco, porque tiene unos nombres, mi amor, hay que tener. Era un cuento, no sé si sabías que era un cuento, ese es otro tema. Hay que trabajar. Entonces cuando la gente, pero la gente va al evangelio del populismo, que es un espíritu, no importa qué bandera política lo usa, no sea tan corto, que es, vení, Dios lo hace por vos, Dios te prospera. Mire que yo soy gastador, padre, dijo uno. No, padre no, pastor, corazón. Por más que Dios te prospere, si vos no sos buen administrador y no sabés ahorrar, que es gastar con inteligencia, no es no gastar, es gastar cuando llega el momento, cuando llega el tiempo. ¿Sí? ¿Para qué te va a servir la prosperidad? Dios te va a sanar. ¿Qué vas a hacer con un cuerpo sano? ¿Vas a servir a Dios o vas a ser como los 9 leprosos? Así, whatever, de todo, ¿no? Hay que trabajar en el evangelio, ese es el problema. Hay que orar por la palabra. Que la palabra no caiga en tierra, lo que el Espíritu te habla un domingo, en la semana lo tenés que orar. Por eso nos sirven los encuentros, porque los encuentros son una inyección de cristianismo, ¿viste? Una pichicata espiritual. Son como el de ese pan trucho que se está vendiendo, ¿viste? Que tiene mucho bromato. Pero cuando
diga nada. En cambio, Dios te habla, te trata. Y después te habla, te trata. Y tiene un tiempo, ¿no? ¿Me seguís? Bueno, me encantó irme hoy. Pero te sirve, ¿no? Entonces hay que hacer algo. Por ejemplo, sufrir el agravio. No es fácil. Hay que trabajar en un corazón para sufrir el agravio, ¿no? Amar, aprender a amar en Cristo siempre, ¿no? Hay que trabajar, y ese es el verdadero cristianismo. Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Faltaba que Jesús diga, y usted van a trabajar. Fuerte el aplauso. Es como yo te digo, un día va a aparecer en una iglesia uno que va a quemar una cubierta espiritual en el camino al reino de los cielos y entrar a la iglesia. Quiere que Dios le conteste. Más de una de ustedes le quema cubierta al marido, ¿no? Y más de uno de los maridos le esconde la cubierta al marido. Tenemos que ser agradecidos, porque ese trabajo que nosotros tenemos que hacer, lo hacemos por gracia, porque fuimos alcanzados, y por más que nos cueste esfuerzo nuestra parte, en Cristo, como dice Pablo, he trabajado más que todos, ¿sí? Hacer un discípulo es mucho trabajo, atender las almas, todo, esto es full time. Todo ese trabajo lo hacemos por gracia y lo tenemos que hacer siempre reconociendo que la fuerza la da el Señor, la sabiduría la da el Señor, la oportunidad es del Señor, que si no hubiéramos sido llamados, no estaríamos acá en un ministerio. Y no empezar a cobrarle a Dios el esfuerzo. Ir a orar y decirle, Señor, no es por nada. Fui a predicar. No te enojes. Le puse nafta al auto. Vos sabés todas las cosas. Y vas a sentir una voz que te dice, ratón. Ya veo que estás tan perdido que vas al horóscopo chino. ¿Qué significa el ratón? Necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. Dios necesita ser reconocido porque Él es el dador de la vida, natural y espiritual. Debemos ser agradecidos, como dice Colosenses. Vamos a ver algo de doctrina. Colosenses 3:15. Es un mandamiento, es un verbo imperativo. Es un mandato, lo que le encantaban los romanos. Imperativo, imperio. Mandato. Sed agradecidos, dice la palabra. No dice, por favor, ¿podés ser agradecido? No, sed. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Observa que la paz siempre está con el agradecimiento, ¿lo ves? ¿Sí o no? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y... no me lo leas así porque... dice agradecido. ¿Chiste colectivo al pueblo? Y... no... es un mandato. Y sed agradecidos, imperativo, sed agradecidos. ¿Sí o no? Y sí, y hay que ser agradecido con Dios y con los hombres, ¿no? En 1 Tesalonicenses 5:18 la Escritura dice, dad gracias en todo. Tenemos un mural de eso, ¿te acordás? Paraguay y Esmeralda. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:18, corazón? Dale, lee. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Viste que muchas veces nosotros decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, una de las cosas, mira que pocas veces la Biblia es tan sistemática de darte una definición académica como un libro de texto. Y acá te está diciendo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Definición de un componente de la voluntad de Dios. Parece un libro de texto. Realmente un libro de texto, pero expreso de estudio terrenal. Dad gracias en todo, coma, definición, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Any question, ¿alguien tiene alguna pregunta? Obvio, es así, es. Cuando vos digas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias. ¿Y por qué habla
habla del sacrificio de paz en la acción de gracias. Porque el ansioso, ¿es agradecido? Algo te adelanté el otro día, buscá Levítico 7. No. ¿Qué pasa con la ansiedad? Vos, viste, le traes uno un chocolate, y vos, te traje un chocolate, ay, no me trajiste coca. Estamos hablando de chocolate. Te traje chocolate. No coca. Tenés la cabeza al otro lado. No hablaste con el chocolate. No. Porque el hombre es tan ansioso hoy día que lo único, piensa siempre en lo próximo. ¿Y así quién es agradecido? Cobrás el sueldo y dices, ay, cuando cobre el mes que viene. Ser agradecido de un trabajo. ¿Te dan un trabajo ahí cuando me den otro? ¿Te dan una mujer ahí cuando tenga otra? ¿Y el problema cuando tu mujer dice cuando tenga otro? Si no, eso a las mujeres no se les permite. Si vos necesitas estar en paz para ser agradecido, a ver si entendés el espíritu de la palabra, corazón. Vamos haciendo una mezcla porque si no venimos muy formales y no quiero que te endurezcan. Mirá, porque la inyección hoy es media... ¿No? Si no tenés paz, a paz nos llamó Dios. Quiere decir el tiempo prudencial para vivir cada cosa en su espacio, ¿sí? En su ciclo. Si vos no estás en paz y no te das tiempo, cuando viene algo de parte de Dios a tu vida, sea una respuesta a una oración, que eso lo vemos después, ahora, o lo que fuere que el Señor te añada, primero no lo vas a discernir, porque estás tan acelerado que no lo vas a discernir. Y para andar con otra persona hay que tener tiempo. Hay que darle tiempo al otro. Vamos a tomar un café. Ah, ¿no te gustó? Vamos a montar pozo. Ah, ¿no quieres ir? Hiciste así. Me pica la nariz. No. Todo tiene su tiempo. Igual no podemos vivir dos cosas a la vez. Para ser agradecido hay que bajar un cambio, o bajar la caja. Para ser agradecido hay que bajar. Hoy vamos más coloquiales y te aflojas. Igual te vas a ir bien cobradito, pero bien. Va a ir a hablar por el pastor, Señor. Ay, te mata. Vos sabés que yo te amo, ¿no? Aparte, viste que yo tengo una relación con todo, así que déjame que me divierta un poco también. De tu pecado, digo, de lo que Dios nos da, ¿no? Che, amor, si vos estás muy acelerado, no te das cuenta de nada. Y si no, entra como los hombres, como hacen los hombres, ¿viste? La mujer pone la comida en la mesa y la mira al marido como diciendo, ¿cómo me salió? Bien. Y la mujer está esperando que le agradezca y el tipo le dice, bueno, pero era tu obligación, ¿no? Si vos no tenés tiempo para valorar lo que hacen los demás, porque en la mecánica del agradecimiento hay un tiempo donde vos te parás, no estás acelerado, no sos ansioso, no, tampoco es un año, viste, que vos te parás frente al plato de comida y decís, como dijo el pastor, poneme la ficha. Pero la ansiedad, ¿viste que hay gente que no entiende lo que dice? Porque hablan tan rápido que quieren decir dos palabras a la vez. ¿Qué? A veces que hablaban en lengua. Y es el panadero. La ansiedad no te deja valorar. Entonces vos, si tenés un poquito de tiempo, no estás ansioso aunque sea, mirás, pensás y reconocés y decís, son segundos. Decís, me imagino el tiempo que te llevó esta comida, está buenísima, gracias. Con Dios es peor. Por eso sí,
siempre la acción de gracia está en el sacrificio de paz. Porque el que no tenga paz no puede dar gracias. Y en el mundo de hoy, donde el Espíritu le reveló a Daniel, hace mucho tiempo, long time, hace mucho, le reveló que en estos últimos días correrían muchos de acá para allá, están todos locos. Pero para reconocer a Dios hay que pararse. O como dice la Biblia, tirarse en la cama a la noche y meditar las maravillas de Dios en el día. Gracias, Señor. Porque yo no me di cuenta, pero esta mañana no fue fulano, no fue el colectivero, fue usted. Pero el ansioso no tiene tiempo. En el Evangelio de la Odisea, que es agítelo y use el cristiano, si agréguele agua, antes le agregue el agua, ahora agítelo, viene con agua. El que no tiene paz, no tiene tiempo de valorar, no tiene tiempo de reconocer, y el quien no reconoce, no agradece, porque no visualiza el esfuerzo del otro, y menos con Dios. Por eso, en Levítico 7:11, leemos, te dice que hay una ley, que sería una ley de la ley, ¿no? La ley, cuando se habla de ley, es como la metominia, es una palabra por todo, ¿sí? Dice, y esta, 7:11, ¿lo tenés? Y esta es la ley del sacrificio de paz que ofrecerá a Jehová. ¿Cuál es el marco? El sacrificio de paz. Si se ofreciese en acción de gracias, el sacrificio de paz va en acción de gracias, ¿lo lees? Ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, que es sin pecado, amasadas con aceite, el espíritu, y hojaldres sin levadura. Trabajo, porque el hojaldre, las que saben que el hojaldre, no era ese hojaldre, así, no era engrudo. Se trabaja, o sea que acá aunque no te lo diga, Dios te está diciendo, tenés que hacer hojaldre. ¿Hojaldre? Tenés que trabajar. ¿Sí? Necesitas tiempo. Hojaldre sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en torta amasada con aceite. ¿Lo lees? Figuras proféticas, todo, ¿no? El 15 dice, y la carne del sacrificio de paz, también de vuelta podía ser carne, en acción de gracias, ¿lo lees? Amén. Se comerá en el día que fuera ofrecida, porque la gracia hay que darla en él, obvio. Sí. Hola, sí. Hola, hijo. Hola, abuelita. ¿Te acordás cuando tenías 5 años? Hijo, hace 70, te regalé un caramelo. Gracias, abuelita. No, en el día. Tampoco en el cementerio. Gracias. Poniendo la mano ahí en la foto. No. En el día. ¿Casualidad? ¿Casualidad que diga acá? Se comerá en el día que fuere ofrecida y no dejarán de ella nada para el otro día. Y es muy importante agradecer a Dios, porque de esa manera vos glorificás el nombre de Dios. Pero hay que tomarse el tiempo, no decir, gracias a Dios, ¿viste? Todo el día, gracias a Dios, oraciones flecha, ¿viste que hay libros que dicen, oraciones flecha? ¿Qué oración? Hay oraciones, no hay oraciones flecha, ¿viste? Eso es, dejarlo para la edad media, era otra época. ¿O no? En el día se da acción de gracias dentro del marco del sacrificio de paz, porque vos no tenés que ser ansioso y tenés que ir paso a paso. Recibís algo, tranquilo, todo tiene su tiempo, la prosperidad viene de Jehová, en vano trabajan los edificadores y Jehová no edifica la casa. Gracias, Señor, reconocés con tiempo, ¿no? Amén. Yo estoy acá, concentrado, te reconozco, esto lo hiciste vos. Gracias, gracias, muchas gracias. Tampoco hace falta que hagas un expamento, es fe y reconocimiento. Y no, gracias, pero no te olvides que me diste la chapa, pero no me diste los clavos. Gracias Dios, tiempo, ¿entendés? Si alguien no está en paz, no está viviendo por fe, tranquilo, si no está pasado de rosca, como se dice, o pasado de vueltas, o ansioso, o como dice la escritura, ansiosa inquietud. ¿Viste eso que están siempre moviéndose?
Y te digo, ¿te podés calmar? ¿Te podés calmar? ¿Te podés calmar? Sobre todo a los bateristas les pasa eso, ¿viste? ¿Tú podés dejar de tocar la batería? Sí. Yo tengo que estar en paz delante de Dios, igual que añadiría a mi estatura un codo. Si yo vivo por fe, lo que me dieron lo agradezco, cierro, glorifico el nombre de Dios, no le doy lugar a la carne, no me lo atribuyo, no le doy lugar al diablo, legalmente lo cerré. Dios conoce la intención del corazón, vamos por otra cosa. Y ahora voy por otra cosa, pero no hago como que Dios tenía la obligación, porque el que no agradece, deja las cosas como que el otro está obligado. Y se predica mucho el Dios de la obligación, y Dios no tiene ninguna obligación, la gracia no es obligación. Porque no te olvides que Dios, en algún momento, tuvo que decidir como juez a quién socorría. Si socorría a la descendencia de los ángeles, como dice Hebreos, o socorría a la descendencia de Abraham, que son los hombres, los hijos de los hombres. Y él decidió, el juez, socorrer la descendencia de Abraham, porque los ángeles no tenían cuerpo. Y los hombres eran inferiores en condiciones y en fuerza. Y ellos no tenían motivo para revelarse en gloria. Y el hombre fue engañado. Entonces el juez socorrió a la descendencia de Abraham. Pero podía haber sido al revés, ¿o no? Entonces hay que ir más despacio, ¿sí? Porque hay que dar gracias. Y yo te vuelvo a repetir, yo lo vivo esto. Muchas veces, y lo aprendí, creo hasta donde lo aprendí, igualmente dependo del Espíritu, o sea, ¿no? Porque si me lo sigue recordando. Muchas veces voy a orar y primero dice, me da como una lista, y esto, amén. Porque es un acto de justicia, ¿sí? Tenemos que dar gracias por la justicia de Dios en Jesucristo, a la cual accedemos por la fe, pero el autor de la fe es Él. Y la palabra no la escribimos nosotros, la fe que viene por el oír la palabra. Tenemos que dar gracias por las victorias y por las derrotas que nos llevan al arrepentimiento. Como dijo Job, recibiremos de Jehová lo bueno solamente y no lo malo. Porque el cristiano tiene esto, que las cosas malas nos llevan a crecer. Y es mejor tener la crisis ahora, no en gloria. Por sus maravillas, porque Dios hace maravillas con nosotros, cosas que... Porque esto tiene que ver con no poder, ¿no? El poder de Dios, yo lo tengo que leer. A mí me rompió la cabeza mucho tiempo esto. ¿Cómo entiendo el poder de Dios? Es muy fácil. ¿Es poder o no poder? Como concepto para bajarlo un poco, ¿no? Para hacerlo inteligible. Dios puede, yo no puedo. Él tiene poder, tiene el cómo y con qué. Dependo. Eso es poder. Poder hacer. Y yo no puedo. Entonces, si yo logré algo en el Evangelio, no me hice yo a mí mismo. El Señor es mi hacedor. El hacedor del siervo, si es que hay un siervo, y hasta donde sea, como dijo Pablo, yo no me juzgo, el Señor me juzga. Sus maravillas. Hay miles de ejemplos. Podemos tener miles de ejemplos. Yo te iba a contar una anécdota, pero es media terrenal. ¿Te la cuento? Media tonta. Bueno, la última vez que hice un viaje, ¿viste? Estaba comprando un pasaje por la web. Yo viajo siempre en una empresa, no voy a pasar el chivo, pero que no es aerolínea. Viajo en la TAM ahora. Estaba comprando en la web y se cae el sistema. Es una pavada para vos, para mí. Entonces no me deja terminar la operación. Llamo por teléfono, me atiende una colombiana, sudamericana, no sé, ¿viste? Las Islas Vírgenes, allá, hola, sí, ¿quién habla? Soy extranjera. Compro pasaje por teléfono. Cuando me llega el resumen ahora estos días, yo no me di cuenta, yo agarré lo que hago, lo copio, lo imprimo y lo pago. Soy pagador compulsivo. Te invito. Entonces, ¿o no? Lo diga, bueno, lo diga a casa la contadora. Entonces, ¿qué hago? El Espíritu me dice, mirá el resumen. Digo, ya sé, porque me dolió. Quiere que vea lo que me dolió. Mirá el resumen. Miro el resumen, veo 2 cargos de la TAM. Y no entendía, ¿viste? Y no me acordaba de la compra de la web.
Y estuve como medio día, llamo de nuevo a la colombiana, que no sé si esa o la hermana me atendió una parecida. Y le digo, mirá, tengo un problema. Y le conté, tengo 2 cargos. Y yo estaba ahí, no entendía. Y por ahí la mujer me dice, ¿usted no hizo ninguna operación por la web? Ese soy yo. Y ahí me acordé. Claro, fue la misma noche. Sí, le digo. ¿Cómo, viste? Estaba esperando que te des cuenta. Bueno, no importa, me lo reconocieron. Al otro día me llegó un mail que me devolviera el dinero. Es una soncera, es una pavada. Yo siento contártelo desde hoy que estoy acá, pero me parece muy terrenal. Pero yo no lo vi. No lo vi. Me escribieron un mail, faltaba que diga, porque el mail decía, le pedimos disculpas y dele gloria a Dios, faltaba que diga. Después cuando entendí, lo vi y me quería morir, porque digo, Señor, yo no lo vi, lo viste vos. Y hasta en esto me cuidás. Hasta en esto estás conmigo. Y eso para mí es una maravilla. Y no se abrió el Mar Rojo ni nada por el estilo, porque yo estaba ahí en la oficina. Y cuántas cosas maravillosas se dio en tu vida, pero como vos vas a 1000. ¿Te lo canto? No. No. Como vos vas a 1000, entonces no ves nada y decir, Dios no está conmigo. No, Dios está con vos, pero aflojale un poco. Empezá a mirar y vas a ver que está con vos. Viste, nosotros decimos, cuando lo vemos a Caín, que va a ofrecer su ofrenda con Abel, ¿te acordás? Y dice, Dios miró con agrado a Abel y no miró con agrado la ofrenda a Caín. Decimos, Dios estaba enojado con Caín. No, Dios no estaba enojado con Caín. Porque Dios le hablaba a Caín. Le hablaba como el hombre habla con su compañero, como dice la Biblia. No lo dejó ahí rechazándole la ofrenda. Le dijo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Con todo así, a ti será tu deseo, tu pecado se enseñoreará de ti. Tenía comunión con Caín. Porque Dios busca al pecador. Era un agraciado Caín. Abel era el aburrido. Fue, ofrendó, él se portaba bien, fue, ofrendó, se fue a la casa, nadie le habló. Pero Dios hablaba con Caín, se le revelaba a Caín. Revelaba con B corta, no con B larga, que es rebelión. Se le revelaba, se le daba a conocer. Y le hablaba y lo persuadía y lo seguía. O como decía el Espíritu por boca de Dina el otro día, insistía. Y así todo Caín tomó una decisión. Optó por la envidia y por la venganza. Entonces, por más mal que nos portemos, Dios nos habla igual. Y nos muestra, y nos persuade, e insiste. Vuelvo a lo del miércoles. ¿O no? Nadie peca sin que antes haya sido persuadido. Entonces nosotros cumplamos con esta parte de la voluntad de Dios, con esta porción del todo de la voluntad, porque la voluntad de Dios, el todo, no es la acción de gracia, es una parte, amén. Y seamos agradecidos, pero para eso bajemos un cambio. Reconozcamos al Señor. Reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos. Como dice la Escritura, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus sendas. Amén. Mirá Nehemías 12:46. ¿Estás acá? ¿Bendecido? ¿Sí? Por eso la ansiedad no sirve. ¿La ansiedad sirve? No sirve porque vos te transformás en un demandante, en un reclamador serial. ¿Sí, mi amor? Y lamentablemente en el verdadero evangelio hay que tomarse el trabajo de buscar a Dios entre otras cosas. Nehemías restaura, el Espíritu lo usa para restaurar no solamente las murallas, sino la liturgia, el templo, un par de cosas importantes. Y en un momento, hablando de la adoración, dice, porque desde el tiempo de David, 12:46. Amén. Léemelo vos, 46 y 47, a ver.
Es para que tomes contacto con la Escritura. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos de alabanzas y acción de gracias a Dios. O sea, en aquella época había un espacio donde los cánticos eran exclusivamente de acción de gracias. Y nosotros cantamos muchos, tenemos muchas alabanzas o canciones o cánticos donde solamente agradecemos. Amén. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores. Bueno, acá hablo de otra cosa, ¿no? Alabanzas y alabanzas de acción de gracias. Cuando restauró el templo, Nehemías no se olvidó de que era fundamental agradecer. Y si vos lees el libro de Nehemías, él agradecía mucho. Reconocía siempre al Señor. Amén. Tenemos que agradecer haber sido librados de la muerte, del temor de la muerte en la cual todos estábamos sujetos a servidumbre antes de conocer a Cristo. Tenemos que agradecer por la salvación. Amén. Porque somos salvos de la ira venidera con tal de que nos tomemos el trabajo de buscar a Dios. ¿Estás? ¿Sí? La Escritura dice que nosotros debemos alabar al Señor porque para siempre es su misericordia. Debemos dar gracias por la misericordia. Porque como dice la Escritura, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Amén. No hemos sido consumidos. ¿Vos lo entendés eso? ¿Sí? Nosotros tenemos que reconocer al Señor en todo nuestro camino, como dice la Escritura, buscá Isaías 12, y dando gracias siempre, por todo. Amén, 12:1. Por la salvación, como dice Isaías 12, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado por la consolación. Dice la Biblia, la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros no ha llegado un día delante de la palabra y fue consolado por el espíritu de la profecía, solo ahí en intimidad, lloró arriba de la Biblia? Sí, gracias Jesús, me consuela esta palabra. He aquí Dios es salvación mía, por la salvación. Me aseguraré y no temeré por la falta de temor, porque si somos valientes no es por nuestra propia cuenta. Valiente en la fe me refiero, ¿no? Porque mi fortaleza y mi canción es, ya, Jehová es un apócope, ¿no? Quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Salí del reclamo, iglesia, salí corazón del reclamo, vos que escuchás ahí la predicación. A Dios no se le reclama, a Dios se le pide. Él contesta. Amén. No hagamos como Elí, que honró más a sus hijos que a Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Salmo 115, versículo 1, ¿lo tenés? Ya para ir terminando. ¿Venimos? ¿Bendecido? 115, 1. Mirá lo que dice acá. Esto se lo dedicamos a la iglesia de la Odisea. Desde los estudios principales de la iglesia del Río. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Léemelo, amor, a ver. Pará, ¿y por qué? Dice, por tu misericordia, por tu verdad. Amén. ¿Sí? Y lo último, si lo dijéramos en tono de broma, diríamos, ¿cuál es el colmo de un cristiano? Pedir algo y agrandarse por lo que recibe. El que pide, recibe.
Y si recibimos algo, ¿para qué es? ¿Para hacernos ver delante de los hombres o para gloria de Dios? Porque a veces actuamos así, ¿no? Contéstame para que mis enemigos lo vean. Refrígales. No podemos, no va con Dios. No podemos pedir algo para después ser visto de los hombres. Y si hemos pedido algo y lo hemos recibido, reconozcámoslo, digamos esto. Che, qué lindo lo que te añadieron. Me lo dio el Señor. Me lo dio el Señor. No me lo gané yo, porque eso era en el mundo. Me lo gané yo, porque muchas veces tampoco te lo ganabas, ¿te acordás? Digo a los que no eran giles laburantes, ¿o no? Los que no eran giles laburantes también tenían cosas, ¿verdad? ¿Qué es eso, pastor? Che, amor. Tenés un logro, una añadidura, que es lo material. ¿Sí? Las bendiciones son espirituales. Porque la Biblia dice, todo lo demás vendrá por añadidura. Aclará. Me lo dio el Señor. Qué pinta, qué facha. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. Sí, sí. Te dieron platita para comprarte una pizza más o menos, como el rico, ¿te acordás? No venga, viste que hay lugares donde no se trata de quién está más ungido, sino de quién está mejor vestido. El hermano tragedia. Y ya la gente no va al culto a ver, viste, si están arrepentidos. No, a ver, no se puede ver el arrepentimiento del fruto, sino que van a decir, ¿dónde compraste la cartera? Y obviamente el buen vestir es el buen vestir y no apostatamos del buen vestir. Y cuanto mejor te puedas vestir, gloria a Dios, mejor y mejor vas a quedar. Pero no te hagas el compadrito en medio de la pulpería, que no hace falta. San Juan y Boedo antiguo, paredón y después sur, una luz de almacén. No te hagas el compadrito. ¿Quién era el compadrito? Nada que ver. Era el gaucho que iba avanzando la civilización y se quedaba dentro de la ciudad. Un facón así, ¿viste? No, tampoco te hagas ver porque sabés la palabra. Algunos se hacen ver porque encuentran rápido en la Biblia, ¿viste? Vos decís, Salmo 105. Salmo 105, mira la costada. Gente me la y lo terminan de leer y relojear de vuelta. Relojear viene de, ¿viste? De relojear. Porque ¿quién se queda mirando un reloj, viste? Y lo chumea así, y no la encontró el hijo de Dios. Porque no mira, no voy a decir, levante la mano que le pasa esto, voy a decir, levante la mano que no le pasa. No la levante, porque si no vamos a ver a quién le pasa. Dos cosas más, ¿venís hasta acá? Mirá, si nosotros no... buscás Juan 8:21. ¿Te acordás de Juan? El final, ¿Te acordás que el apóstol Pablo buscás Juan 8:21 y te leo? Hoy nos distendemos, ¿amén? Así que ahora si encontrás lento las hojas podés buscar tranquilo. Pablo decía, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo daba gracias a Dios por los romanos. ¿Sí? Lo mismo, seguí ahí en Juan, lo mismo hizo con los corintios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. No se atribuía a la iglesia que él había fundado. Bueno, la de Roma no la fundó, la encontró. Pero los corintios sí. Dice, doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Los corintios eran un fruto de los viajes misioneros. Lo mismo le pasó con los filipenses. Pablo agradecía, no lo busques, siempre a Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, no se atribuía a las obras. No, yo levanté una iglesia allá. No, yo le prediqué a fulano. No era así. Y así otros pasajes, amén. Siempre agradeciendo, reconociendo. ¿Cómo no vamos a reconocer a Dios? Ahora, si no tenemos arrepentimiento,
no lo vamos a reconocer. ¿Y sabés qué nos va a pasar? Que cuando nos falten las cosas, nos vamos a empezar a acordar, por una cuestión de juicio de Dios, de todo lo que Dios nos dio. Y no cuidamos. Por eso la acción de gracia era en el día. Y estaba dentro del corazón de alguien que tenía paz y tenía tiempo de considerar lo que el Señor hacía en su vida. Haber encontrado un lugar, una iglesia. No es la iglesia, es el propósito. Amén. ¿Sí? Haber encontrado a Jesucristo. Porque muchos nos encontramos con la iglesia, pero no con el Señor al principio. Amén. Juan 8:21 dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Tenía muchas cosas más para decir, pero creo que dijimos varias, ¿no? ¿Vos querés morir en este pecado de no ser agradecido? ¿Querés morir en este pecado? El que no es agradecido con Dios, ¿será con los hombres? Mira, esto es un trabajo. Nosotros tenemos un corazón duro. Creemos que somos el fruto de nuestro esfuerzo. Parte de eso hay, pero eso para compararse con los hombres, no con Dios. Y la ley del mundo, ¿no? Nadie te regala nada. En el Evangelio te regalan todo, porque es por gracia. Aunque vos tenés que trabajar, yo también. Y no es fácil ser agradecido. Hay que trabajar, hay que reconocer, hay que arrepentirse, hay que cambiar de espíritu. Arrepintámonos ahora de no ser agradecidos de nuestros padres. Porque muchas veces decimos honra a tu padre como una frase hecha, pero honra a tu padre, agradezcamos. ¿Sí? Obviamente empezando por la familia, después la familia de la fe, sin darle la gloria al hombre. Sin darle la gloria al hombre. Pero reconozcamos a Dios en los hombres, la mano de Dios en los hombres. Y recibimos algo, somos agradecidos. No lo recibimos, se nos niega. En vez de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si Dios le da todo, y le da a cada uno, le da a la otra, que tiene un amante, no me da a mí. Me ando con este pescado todos los días, me lo banco. Yo voy a bancar a este. Yo también me tengo. Las decisiones espirituales, buenísimas. Agradecido por lo que no recibimos, porque yo hoy no lo entiendo, pero mañana, pasado, la semana que viene, Dios me va a mostrar de lo que me libró. O sencillamente no era para mí, porque para mí había otra cosa. Como alguna vez escuchamos con Dina en algún lugar, Dios no te quita un pan dulce para darte un pan duro. Porque esa frase no es mía, no me gusta, lo que no es de uno, no es de uno. Lo que no te dieron, no te dieron. Agradecido por la oportunidad. Muchas veces lo que más trabaja Dios con nosotros es humillarnos, pero si te están humillando es porque vos sos soberbio, altivo, menospreciador. Ni hablar de menospreciador. Porque es un espíritu que tenemos todos. Le dicen bullying ahora. Eso, vieja, es menosprecio. No me enoje. Es menosprecio. Desprecio. Pero nosotros tenemos que agradar al Señor. Y no tenemos que tener nada en nuestro haber, porque poder no tenemos ninguno, que no hayamos agradecido. Y cuando oramos por algo y nos lo dan para no hacernos ver de los hombres. Humildes. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que el que esté firme, vos tenés algo, no lo vas a perder porque el Señor te lo va a cuidar. El que te lo dio te lo va a cuidar. Y si no, en paz, con tiempo, para las cosas de Dios. Mirando, contemplando sus maravillas. Dando gracias a Dios. Siempre, en todo. Dios bendiga a la iglesia de Río.